MP3002 no logo por Naomi Klein. Página 21 de 500. Capítulo 1, El nuevo mundo de las marcas. En mi vida privada siento pasión por el paisaje, pero nunca he visto que los carteles embellecieran ninguno. Cuando todo alrededor es bello, el hombre muestra su rostro más vil al colocar una valla publicitaria. Cuando me jubile de Madison Avenue, voy a fundar una sociedad secreta de enmascarados que viajarán por todo el mundo en motocicletas silenciosas destruyendo todos los carteles bajo la luz de la luna. ¿Cuántos tribunales nos condenarán cuando nos sorprendan realizando estos actos a favor del ciudadano? David Ogilvy, fundador de la agencia publicitaria Ogilvy & Mather en Confessions of an Advertising Man, 1963. Es legítimo decir que el astronómico crecimiento de la riqueza y de la influencia cultural de las empresas multinacionales que se ha producido durante los últimos 15 años tiene su origen en una idea única, y al parecer inofensiva, que los teóricos de la gestión de empresas elucubraron a mediados de la década de 1980, que las empresas de éxito deben producir ante todo marcas y no productos. Hasta entonces, aunque el mundo empresarial entendía la importancia que tiene dar lustre a las marcas, la principal preocupación de todos los fabricantes serios era fabricar artículos. Esta idea era el evangelio de la era industrial. Un editorial que apareció en la revista Fortune en 1938, por ejemplo, argumentaba que la razón de que la economía estadounidense no se hubiera recuperado aún de la depresión era que los Estados Unidos habían dejado de percibir la importancia que tiene fabricar cosas. Se trata de la proposición de que la función básica e irreversible de una economía industrial es la fabricación de cosas, que mientras más cosas fabrique, mayores serán los ingresos, ya sea en términos de dólares o en términos reales, y que, en consecuencia, la clave de la capacidad de recuperación son las fábricas, donde están los tornos y los taladros, los crisoles y los martillos. Es en las fábricas, en la tierra y debajo de ella, donde se origina el poder de compra, la cursiva es de los autores. Página 22 de 500. Y durante mucho tiempo, al menos en principio, la fabricación de artículos siguió siendo el centro de todas las economías industriales. Pero hacia la década de 1980, impulsados por años de recesión, algunas de las fábricas más poderosas del mundo comenzaron a tambalearse. Se llegó a la conclusión de que las empresas padecían inflación, que eran demasiado grandes, que tenían demasiadas propiedades y empleados y que estaban atadas a demasiadas cosas. Llegó a parecer que el proceso mismo de producción que implicaba gobernar las fábricas y responsabilizarse de la suerte de decenas de miles de empleados fijos y a tiempo completos, ya no era la ruta del éxito, sino un estorbo intolerable. TV comentario. PL, pago por resultados 2016-11-09. El empresario, ofrece el trabajo. Usted lo toma pero también quiere que el empresario le entregue seguridad social, bienestar y aparte, le jubile o pensión. Las disputas laborales, la lucha social por mejores condiciones laborales, nunca han dejado de existir. El que quiera más, debe ofrecer y demostrar que puede más. Más, el empresario procura un mayor rendimiento, la máxima ganancia y el pago son ínfimos, apenas para que el obrero sobreviva. Esto provoca un círculo de vicio sin fin porque con las condiciones laborales de miseria y esclavitud, ¿quién puede diseñar un plan de crecimiento? TV. Naomi Klein declara. Hacia la misma época apareció un nuevo tipo de organización que disputó a las antiguas compañías estadounidenses su cuota del mercado, empresas del tipo de Nike y Microsoft, y más tarde las del tipo de Tommy Hilfiger e Intel. Estos pioneros plantearon la osada tesis de que la producción de bienes solo es un aspecto secundario de sus operaciones, y que gracias a las recientes victorias logradas en la liberalización del comercio y las reformas laborales, estaban en condiciones de fabricar sus productos por medio de contratistas, muchos de ellos extranjeros. Lo principal que producían estas empresas no eran cosas, según decían, sino imágenes de sus marcas. Su verdadero trabajo no consistía en manufacturar sino en comercializar.
Esta fórmula, innecesario es decirlo, demostró ser enormemente rentable, y su éxito lanzó a las empresas a una carrera hacia la ingravidez, la que menos cosas posee, la que tiene la menor lista de empleados y produce las imágenes más potentes, y no productos, es la que gana. Por eso, la ola de fusiones que se produjo en el mundo de las empresas es un fenómeno engañoso. Cuando los gigantes unen sus fuerzas, solo parece que se agrandan más. La verdadera clave para comprender estos cambios es que en muchos aspectos esenciales, aunque no el de los beneficios, por supuesto, estas empresas fusionadas son en realidad más pequeñas. Su gigantismo aparente es sencillamente la ruta más corta hacia su objetivo real, retirar sus inversiones del mundo de las cosas. Página 23 de 500. Como muchos de los fabricantes más conocidos de hoy en día ya no producen ni publicitan productos, sino que los compran y les ponen su marca, viven con la necesidad de encontrar nuevas maneras de crear y fortalecer la imagen de sus marcas. La fabricación de productos puede exigir máquinas, hornos, martillos y cosas semejantes, pero para crear marcas es necesario un conjunto de instrumentos y materiales completamente diferente. Es preciso un interminable desfile de extensiones de la marca, una imaginería constantemente renovada en función del marketing, y sobre todo nuevos espacios donde difundir la idea que la marca tiene de sí misma. En esta sección del libro examinaré cómo esta obsesión de las empresas por la identidad de la marca lucha, ya sea de manera encubierta o a la luz del día, contra los espacios privados y públicos, contra las instituciones comunes como las escuelas, contra la identidad de los jóvenes, contra el concepto de nacionalidad y contra la existencia de espacios no comerciales. TV Comentario. PL, Crónica de la Servidumbre y la Esclavitud 2016-1109. ¿Acaso no es más rentable que en un país pobre la gente ensamble los productos, yo los compro, importo, y les pongo mi marca o logo? Si yo los produzco me meto en una serie de líos legales, sobre todo con los trabajadores locales. Que los hagan en otro país, no aquí. Este es el concepto de maquila, o esclavitud simulada. TV. Naomi Klein declara. Los comienzos de las marcas. Será útil remontarnos al pasado para descubrir los orígenes de la idea de las marcas. Aunque los conceptos de marca y de publicidad suelen entremezclarse, el proceso al que aluden no es el mismo. Publicitar los productos es solo un aspecto del plan mayor de la marca, como lo son también el patrocinio y las licencias comerciales. Debemos considerar la marca como el significado esencial de la gran empresa moderna, y la publicidad como un vehículo que se utiliza para transmitir al mundo ese significado. Las primeras campañas masivas de publicidad, que comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX, se relacionaban más con la publicidad que con las marcas tal como las entendemos hoy. Ante la proliferación de productos de invención reciente, la radio, el fonógrafo, los automóviles, las lamparillas eléctricas y tantos otros, los publicitarios enfrentaban tareas más urgentes que la de crear marcas que identificaran a las empresas. Primero tenían que cambiar la manera en que la gente vivía sus vidas. Los anuncios debían revelar a los consumidores la existencia de un nuevo invento y luego convencerles de que sus vidas serían mejores si utilizaban automóviles en vez de carros de caballos, por ejemplo, o teléfonos en lugar de cartas y luces eléctricas en vez de lámparas de queroseno. Muchos de estos productos tenían marcas, y algunos las siguen teniendo, pero este aspecto era casi secundario. Estos productos eran nuevos por definición, y eso bastaba para publicitarios. Página 24 de 500. Los primeros productos basados en las marcas aparecieron casi al mismo tiempo que los anuncios basados en invenciones, sobre todo a causa de una innovación relativamente reciente, las fábricas. En la primera época de la producción industrial de artículos, no solo se comercializaban productos completamente nuevos, sino que los antiguos e incluso los artículos básicos de consumo, empezaron a aparecer con formas sorprendentemente nuevas.
Lo que diferenció los primeros intentos de imponer marcas de la comercialización corriente fue el hecho de que el mercado se vio inundado con productos fabricados en masa y casi idénticos entre sí. En la era de las máquinas, la competencia por medio de las marcas llegó a ser una necesidad. En un contexto de identidad de producción, era preciso fabricar tanto los productos como su diferencia según la marca. Así fue que el papel de la publicidad cambió, y dejó de consistir en boletines informativos sobre los productos para pasar a construir una imagen relacionada con la versión de los productos que se fabricaban bajo una marca determinada. La primera tarea de la creación de marcas consistía en encontrar nombres adecuados para artículos genéricos como el azúcar, la harina, el jabón y los cereales, que antes los tenderos sacaban simplemente de sus barriles. En la década de 1880 se impusieron logos empresariales a artículos de producción masiva, como la sopa Campbell, los encurtidos H.J. Heinz y los cereales Quaker Oats. Como señalan los historiadores y teóricos del diseño Ellen Lupton y J. Abbott Miller, los logos fueron creados para evocar las ideas de familiaridad y de popularidad, tratando de compensar así la novedad perturbadora de los artículos envasados. Las figuras conocidas como el Dr. Brown, el tío Ben, la tía Jemima y el abuelito fueron inventados para reemplazar al tendero, que tradicionalmente era el responsable de pesar los géneros al por mayor a pedido de cada cliente y de elogiar los productos. Un lenguaje nacional de marcas reemplazó al comerciante local como vínculo entre el consumidor y los productos. Cuando los nombres y las características de los productos se afirmaron, la publicidad los dotó de medios para hablar directamente a los posibles consumidores. Había surgido la personalidad de las empresas, con su nombre exclusivo, su envase especial y su publicidad. Página 25 de 500. La mayoría de las campañas publicitarias de fines del siglo XIX y de comienzos del XX empleaban un conjunto de normas rígidas y pseudocientíficas, nunca se mencionaba a la competencia, los anuncios solo empleaban frases afirmativas y los titulares debían ser largos, con mucho espacio en blanco. Según un publicitario de la época, los avisos deben ser lo bastante grandes para producir impresión, pero no mayores que el artículo que publicitan. Pero en la industria publicitaria había quienes pensaban que su actividad no solo era científica, sino también espiritual. Las marcas pueden producir sentimientos, pensemos en la tranquilizadora presencia de la tía Jemima, pero no solo eso, las grandes empresas podían llegar a adquirir en sí mismas su propio significado. A principios de la década de 1920, el mítico publicitario Bruce Barton convirtió a General Motors en una metáfora de la familia estadounidense, en algo personal, cálido y humano, donde G no era ya tanto el nombre de la empresa sin rostro llamada General Electric Company, sino, según las palabras de Barton, las iniciales de un amigo. En 1923, Barton dijo que el papel de la publicidad era ayudar a las grandes compañías a encontrar su alma. Hijo de un pastor protestante, acudió a su educación religiosa para pulir sus mensajes. Me gusta pensar que la publicidad es algo grande, espléndido, que penetra profundamente en las instituciones y llega hasta su alma. Las empresas tienen alma, tal como la tienen las naciones y los hombres, dijo al presidente de GM, Pierre Dupont. Los anuncios de General Motors comenzaron a contar la historia de las personas que conducían sus coches, el predicador, el farmacéutico o el médico rural que, gracias a su fiel G, llegaba hasta el lecho del niño moribundo justo a tiempo para devolverle la vida. A finales de la década de 1940 se comenzó a percibir claramente que las marcas no son solo una mascota o un gancho, ni una imagen impresa en las etiquetas de los productos. Las compañías en su totalidad pueden tener una identidad de marca o una conciencia empresarial, como se denominó a esta etérea cualidad en aquella época. A medida que la idea evolucionó, los publicitarios dejaron de considerarse como vendedores ambulantes y pasaron a verse como los reyes filósofos de la cultura comercial, según el crítico publicitario Randall Rothberg.
La búsqueda del verdadero significado de las marcas o la esencia de las marcas, como se suele llamar, apartó gradualmente a las agencias de los productos individuales y de sus atributos y las indujo a hacer un examen psicológico y antropológico de lo que significan las marcas para la cultura y para la vida de la gente. Se consideró que esto tenía una importancia decisiva, puesto que las empresas pueden fabricar productos, pero lo que los consumidores compran son marcas. Página 26 de 500. El mundo de la producción tardó varias décadas en adaptarse al cambio. Seguía aferrado a la idea de que lo principal para él era la producción, y que la marca era solo un agregado importante. Luego se produjo la manía de invertir en marcas cuando en 1988 Philip Morris compró Kraft por $12.600 millones, 6 veces más del valor teórico de la empresa. Aparentemente, la diferencia de precio representaba el coste de la palabra Kraft. Por supuesto, Wall Street sabía que décadas de marketing y de propaganda de las marcas habían incrementado el valor de las empresas muy por encima de sus activos y de sus ventas anuales totales. Pero con la compra de Kraft se había atribuido un enorme valor en dólares a algo que antes había sido abstracto e indefinido, el nombre de una marca. Fue una noticia espectacular para el mundo de la publicidad, que ahora podía decir que los gastos de propaganda representaban algo más que una estrategia de venta, eran inversiones en valor puro y duro. Mientras más se gastaba, más crecía el valor de la empresa. No es sorprendente que esto condujera a un considerable aumento de los gastos publicitarios. Lo que es más importante, provocó un mayor interés en potenciar las identidades de marca, en emprender proyectos que consistían en algo más que lanzar unos cuantos anuncios murales o televisivos. Se trataba de mejorar el envoltorio con convenios de patrocinio, en imaginar nuevas zonas donde extender la marca y también en estudiar constantemente el espíritu de la época para garantizar que la esencia elegida para la marca hiciera impacto en el karma de su mercado objetivo. Por razones que expondremos en el resto de este capítulo, este cambio radical de la filosofía empresarial ha inspirado una ansia insaciable de alentar culturas y de apoderarse de cualquier espacio libre donde las empresas puedan encontrar el oxígeno que necesitan para inflar sus marcas. Mientras tanto, casi nada queda libre de estas. Es una hazaña impresionante si consideramos que en 1993 Wall Street decretó que las marcas habían muerto, o casi. Página 27 de 500. La muerte de las marcas, un rumor de lo más exagerado. La evolución de las marcas atravesó un episodio terrorífico, en el que estuvieron a punto de sucumbir. Para comprender esta lucha contra la muerte debemos aprender primero la especial ley de la gravedad de la publicidad, que dice que si algo no sube, no tarda en precipitarse al vacío. El mundo del marketing siempre está tocando un nuevo techo, superando el récord del año pasado y planificando cómo hacer lo mismo el siguiente con más anuncios y con nuevas fórmulas agresivas para llegar a los consumidores. El crecimiento astronómico de la industria de la publicidad se refleja claramente en las mediciones bianuales de los gastos totales en este concepto en los Estados Unidos, véase la tabla 1.1, en la página 38, que han aumentado tan regularmente que se esperaba que en 1998 su cifra alcanzara los $196.500 millones, mientras que el gasto total se calculaba en $435.000 millones. Según el informe sobre el desarrollo humano de las Naciones Unidas de 1998, el crecimiento en el gasto mundial supera ahora en un tercio al crecimiento de la economía mundial. Este modelo es producto de la firme convicción de que las marcas necesitan aumentar continua y constantemente la publicidad para mantenerse en la misma posición. Según esta ley de la reducción de los beneficios, mientras más anuncios hay, y en razón de esta ley, siempre hay muchos, las marcas deben ser más agresivas si quieren mantenerse vivas. Y por supuesto, nadie conoce mejor la ubicuidad de los anuncios que los publicitarios mismos, que consideran que la inundación comercial es un claro y elocuente llamado a hacerlos todavía más abundantes e invasores. Con tanta competencia, dicen las agencias, los clientes,
Empresas deben gastar más dinero que nunca para asegurarse una voz chillona que se oiga por encima de todas las otras. David Lubbers, un alto ejecutivo del grupo Omnicom, explica, con más franqueza que sus colegas, el principio rector de la industria: los consumidores, dice, son como las cucarachas, los rocías una y otra vez hasta que con el tiempo se vuelven inmunes. TV comentario. PL, Consumismo 2016-1109. David Lubbers, un alto ejecutivo del grupo Omnicom, explica, con más franqueza que sus colegas, el principio rector de la industria: los consumidores, dice, son como las cucarachas, los rocías una y otra vez hasta que con el tiempo se vuelven inmunes. Nólogo, Naomi Klein, página 26. Por eso a cada rato están sacando iPhones más modernos, para que te emociones y como impenestiota, empeñes hasta el trasero con tal de tener un iPhone nuevo. No puedes verlo, estás con el pensamiento atrofiado, persiguiendo a una marca, una moda, un deseo sucio por poseer un aparato, una marca, un producto que no se come. TV. Página 29 de 500. Pero si los clientes son como cucarachas, los especialistas en marketing deben pasarse el tiempo imaginando nuevas pócimas para lograr un ROI con potencia industrial. Y los de la década de 1990, al hallarse en un peldaño superior de la espiral del patrocinio publicitario, han creado oportunamente técnicas publicitarias más nuevas e invasoras para lograr exactamente eso. Algunos ejemplos recientes incluyen las innovaciones siguientes: el Jim Gordon se experimentó llenando los cines con aroma de enebro, Calvin Klein adhirió pegatinas con el perfume CKB a las entradas de los conciertos, y en algunos países escandinavos los usuarios pueden hacer llamadas gratuitas a larga distancia aceptando que se pasen anuncios durante sus conversaciones telefónicas. Y hay muchos ejemplos más que se extienden en zonas más amplias y que llegan a los rincones más insólitos: etiquetas que promueven las comedias televisivas de la cadena ABC adheridas en frutas, anuncios de Levi's en lavabos públicos, logos empresariales en cajas de galletitas, otros de discos de música pop en contenedores de comidas preparadas y promociones de las películas de Batman que se proyectan sobre las aceras o en el cielo nocturno. Ya hay publicidad en los bancos de los parques nacionales y en los formularios con que se piden los libros de las bibliotecas públicas, y en diciembre de 1998 la NASA reveló que pensaba vender espacios publicitarios en sus estaciones orbitales. Pepsi no ha cumplido aún la amenaza de proyectar su logo en la superficie de la Luna, pero la empresa Mattel pintó toda una calle de Salford, en Inglaterra, con el espantoso tono rosa de los chicles, las casas, los porches, los árboles, las aceras, los perros y los coches eran accesorios de las celebraciones televisivas del mes de la muñeca Barbie rosa. Barbie es solo una pequeña parte de la floreciente industria de la comunicación de experiencias, con un giro anual de $30.000 millones y cuyo nombre se usa ahora para aludir a la escenificación de este tipo de arte publicitario y a otros acontecimientos. Es algo sabido que vivimos una vida patrocinada por las marcas, y podemos apostar que mientras el gasto en publicidad siga aumentando, las cucarachas seguiremos siendo rociadas con estos ingeniosos artefactos, resultándonos cada vez más difícil y en apariencia inútil insinuar la más leve irritación. TV comentario. SB, ¡ay me haces! 2016-1109. Es algo sabido que vivimos una vida patrocinada por las marcas, y podemos apostar que mientras el gasto en publicidad siga aumentando, las cucarachas seguiremos siendo rociadas con estos ingeniosos artefactos, resultándonos cada vez más difícil y en apariencia inútil insinuar la más leve irritación. Página 29, Nólogo, Naomi Klein. Es contundente cómo la publicidad afecta magistralmente la capacidad de raciocinio del humano vulgar. Apelan a las emociones, al deseo que tiene el humano de dejar de ser un animal más. Conocedores de ese desenfreno consumista, las plazas comerciales han encontrado la forma de vaciar los bolsillos de los incautos, cuya vida repleta de aburrimiento, solo busca un desfogue. La necesidad de escapar de casa, como si esta fuese una celda,
es pretexto para que cualquier impenestiota se gaste una buena parte de su salario en estupideces. TV. Página 30 de 500. Pero como ya he dicho, hubo un tiempo en que las expectativas de la industria publicitaria no parecían tan prometedoras. El 2 de abril de 1993 la propia publicidad se puso en entredicho por las mismas marcas que la industria venía construyendo, en algunos casos, durante más de 2 siglos. En los medios publicitarios, a aquel día se le conoce como el Viernes de Marlboro. Sucedió cuando Philip Morris anunció que iba a reducir en un 20% el precio de los cigarrillos Marlboro para competir con las marcas baratas que le estaban robando mercado. Los expertos pusieron el grito en el cielo y clamaron al unísono que con eso no solo se acababa con la marca Marlboro, sino con todas las demás. Su razonamiento era que si una marca de prestigio como Marlboro, cuya imagen había sido cuidadosamente acicalada, pulida y mejorada con más de $1.000 millones en publicidad, se hallaba en una situación tan desesperada como para competir contra unos cigarrillos cualesquiera, todo el concepto de marca perdía validez. El público había visto la publicidad, pero no le importaba. Después de todo, la campaña del hombre Marlboro no solo era una campaña anticuada. Lanzada en 1954, era la más larga de la historia, era una leyenda. Si el hombre Marlboro había fracasado, el mundo de la publicidad había fracasado también. La sospecha de que los estadounidenses se habían puesto a pensar repentinamente en masa repercutió en todo Wall Street. El mismo día en que Philip Morris anunció la rebaja de precios, la cotización en bolsa de todos los fabricantes de productos del hogar se desplomó. Heinz, Quaker Oats, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble y R.J.R. Nabisco. Las acciones de la propia Philip Morris fueron las más perjudicadas. Bob Stanhope, director nacional de marketing de productos de consumo de Ernst & Young, explicó la lógica del pánico de Wall Street: si una o dos grandes empresas de productos de consumo comienzan a bajar los precios, se producirá una avalancha de casos semejantes. ¡Viva la generación de valor! Sí, aquel fue uno de esos momentos de un consenso instantáneo y apresurado, pero había razones para ello. Marlboro siempre se había vendido gracias al poder de su marketing icónico, y no por algo tan prosaico como el precio. Como sabemos, el hombre Marlboro había sobrevivido a guerras de precios sin sufrir grandes daños. En aquella época, sin embargo, Wall Street consideró la decisión de Philip Morris como un cambio abismal. La reducción del precio era un indicio de que el nombre de Marlboro ya no era capaz de mantener su posición de predominio, lo cual en un contexto donde la imagen equivale al capital financiero, significaba que Marlboro caía. Y cuando esto le sucede a Marlboro, una de las principales marcas del mundo, se plantean ciertas preguntas sobre las marcas que no solo incumben a Wall Street o a Philip Morris. Página 31 de 500. El pánico del Viernes de Marlboro no fue una reacción ante un incidente aislado, sino la culminación de años de creciente ansiedad originada por ciertos cambios muy importantes, que se habían producido en los hábitos de los consumidores, y cuyo efecto parecía ser la reducción de la cuota de mercado de algunas marcas de productos para el hogar, desde Tide hasta Kraft. Los empobrecidos consumidores, golpeados por la recesión, comenzaban a prestar más atención al precio que al prestigio que las campañas publicitarias de los yuppies de la década de 1980 atribuían a los productos. El público sufría un ataque agudo de lo que la industria publicitaria denomina ceguera para las marcas. Un estudio tras otro demostraba que los hijos del periodo de explosión de la natalidad, ciegos ante las imágenes de los anuncios y sordos ante las promesas vacías de los personajes famosos, estaban abandonando su lealtad de toda la vida a las marcas y preferían alimentar a sus familias con productos comunes, bajo la herética excusa de que no veían en qué se diferenciaban de los artículos de las grandes marcas. Desde comienzos de la recesión hasta 1993, las líneas President's Choice de Loblaw, Great Value de Walmart y St.
Michael de Marks and Spencer preparaban alimentos que casi habían duplicado su cuota de mercado en América del Norte y Europa. Mientras tanto, el mercado informático se veía inundado con aparatos clónicos baratos, lo que obligó a IBM a reducir sus precios y a crucificarse de otras maneras. Parecía que se volvía a la época anterior a las marcas, cuando el tendero que servía artículos de consumo los sacaba de los barriles. La locura de las rebajas a principios de la década de 1990 hizo estremecer a las marcas. De pronto parecía más razonable asignar recursos a reducir los precios y a ofrecer otros incentivos que a campañas publicitarias tremendamente costosas. Esta ambivalencia comenzó a reflejarse en las cantidades que las empresas estaban dispuestas a pagar por la llamada publicidad de potenciación de marca. Luego sucedió lo peor. El gasto general en publicidad de las 100 marcas principales bajó un 5,5%. Fue la primera interrupción del aumento sostenido de los gastos publicitarios en Estados Unidos desde la pequeña caída del 0,6% de 1970, y la mayor de 4 décadas. Página 32 de 500. No es que las grandes empresas castigaran a sus productos, sino que para atraer a esos clientes súbitamente caprichosos muchas decidieron invertir su dinero en promociones consistentes en regalos, concursos, exhibidores en las tiendas y, como Marlboro, en reducciones de precios. En 1983, las marcas estadounidenses emplearon el 70% del total de su presupuesto de marketing en publicidad, y el 30% en estas otras clases de promoción. En 1993 la proporción se invirtió, solo el 25% se destinó a anuncios, mientras que el 75% restante se dedicó a promociones. Como era de esperar, las agencias de publicidad fueron presas del pánico y se vieron abandonadas por sus clientes de más prestigio, que las cambiaron por aquellas sencillas maniobras, así que las agencias hicieron todo lo posible para convencer a grandes clientes como Procter & Gamble y Philip Morris de que la forma de salir de la crisis de las marcas no era publicitarias menos sino más. En la conferencia anual de la Asociación Estadounidense de Anunciantes Nacionales de 1988, Graham H. Phillips, presidente de Ogilvy & Mather en el país, advirtió a los ejecutivos de que no se rebajaran a participar en un mercado de bienes de consumo en vez de uno basado en la imagen. Dudo de que a alguno de ustedes le gustara un mercado de bienes donde solo se compite con los precios, las promociones y los acuerdos comerciales, elementos que la competencia puede duplicar fácilmente, lo que nos llevaría a ganar cada vez menos, a la decadencia y a la bancarrota. Otros se refirieron a la importancia de mantener el valor añadido conceptual, que en realidad no significa añadir nada más que marketing. Rebajarse a competir con el valor real de los artículos, advertían ominosamente las agencias, no solo destruiría las marcas, sino también las empresas. Página 33 de 500. Hacia la época del Viernes de Marlboro, la industria publicitaria se sentía tan agredida que el investigador del mercado Jack Myers publicó Advancing, Surviving the Attacks on Advertising, un llamamiento a las armas en forma de libro contra todo el mundo, desde las cajeras de los supermercados que entregan los cupones de peras en conserva hasta los legisladores que quieren aplicar más impuestos a la publicidad. Nuestra industria debe señalar que los ataques contra la publicidad son ataques contra el capitalismo, contra la libertad de expresión, contra nuestro estilo básico de entretenimiento y contra el futuro de nuestros hijos, escribía. A pesar de estas agresivas expresiones, la mayoría de los observadores del mercado seguían convencidos de que la edad de oro de las marcas con valor agregado era cosa del pasado. La década de 1980 se había consagrado a las marcas y a las etiquetas de diseño arrogante, razonaba David Scotland, director de Hiram Walker en Europa. Estaba claro que la de 1990 sería la del valor añadido. Hace algunos años, señalaba, podían considerarse elegantes las camisas con un logo de diseño en el bolsillo, francamente, ahora parecen de mal gusto. Y desde el otro lado del Atlántico,
La periodista de Cincinnati Sally R.S. llegaba a la misma conclusión sobre el futuro sin las marcas, y escribía que en los supermercados ya no se ven estadounidenses con ropas con el logo de Calvin Klein en el bolsillo trasero empujando carros de la compra llenos de botellas de agua Perrier. En lugar de eso llevan ropas de marcas como Kmart y Jacqueline Smith, y empujan carros llenos de soda Vica de Kroger Co. Bienvenida a la década de las marcas comunes y corrientes. Es probable que si Scotland y R.S. recuerdan aún sus osadas afirmaciones se sientan un poco tontos. Sus logos bordados de bolsillo parecen positivamente superados por los niveles de la logomanía actual, y las ventas de aguas de marcas conocidas se han incrementado a un ritmo anual del 9%, convirtiendo a estas bebidas en una industria de $3.400 millones en 1997. Visto desde el mundo de las marcas de la actualidad, parece increíble que hace 6 años la sentencia de muerte de las marcas no solo pareciera plausible, sino inevitable. Entonces, ¿cómo pasamos de las necrológicas de las marcas a los agresivos batallones de anuncios de Tommy Hilfiger, Nike y Calvin Klein? ¿Quién inyectó esteroides para propiciar el regreso de las marcas?